Y para hablar de este tema, me da mucho gusto saludar a nuestra amiga Andrea Chávez, quien también ha estado al pendiente del informe del presidente y obviamente tiene mucho que aportar en este segundo aniversario de la Cuarta Transformación. Querida Andrea, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, siempre una hemorragia de placer poder estar en tu casa aquí en Sin Censura, poder saludar a tu audiencia, por supuesto a todo el equipo, a Meme, a Zenén, a ti Vicente, un abrazo y un beso para todos. Una gran fiesta nacional en estos 2 años cumplidos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué análisis puedes hacer de este discurso en el que se admiten retos, Claro. se mencionan logros, pero creo que no tiene un tono así triunfalista, abiertamente, que pudiera resultar hasta grosero para muchas personas? Creo que es un tono adecuado para la fecha. Esa es mi opinión. ¿Qué piensas tú, querida Andrea? Claro, yo veo a un presidente que celebra los triunfos del gobierno federal, que celebra muchas victorias que pensamos inimaginables, pero también veo a un presidente que reconoce faltas del gobierno federal debido a pues, la inercia que traíamos con una historia aplastante, más de 30 años de una oscura y espesa noche neoliberal. Yo veo 5 grandes rubros dentro del informe de nuestro presidente. El primero de ellos, el que me gustaría destacar, bueno, por supuesto, el tema de la austeridad. Nos decía que hubo un ahorro de 1.300.000 millones de pesos. Ese dinero que antes se iba a los bolsillos de los anteriores gobernadores, a la duplicación de dependencias, en los moches millonarios al contratar servicios que pues venían truncados, dinero que antes se entregaba en maletines para financiar campañas electorales de gobernadores panistas, que antes entregaba como sobornos para que los legisladores votasen a favor de la reforma energética, para comprar propiedades millonarias como lo son pues, las propiedades de Emilio Lozoya, la Casa Blanca, dinero que antes se iba en la condonación de impuestos, ahora se está utilizando para rescatar a los jóvenes, para rescatar a los adultos mayores, para rescatar a las y los pobres, que son millones en este país. El segundo grande rubro, Vicente, por supuesto, el de la economía. Veo yo el rescate, por ejemplo, por decir uno de los más grandes logros a Petróleos Mexicanos, y es un gran logro porque recuperamos nuestra soberanía energética. Ya nos hacía falta poder tener independencia en este tema, poder movernos de manera autónoma, contar con recursos económicos que derivan de nuestros recursos naturales, tan importante. Pues se acabó el huachicol, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, una gran fuente de financiación para los panistas. Ahí veíamos cómo pues los Moreno Valle estuvieron involucrados como autores intelectuales en el robo de combustible, el robo de los recursos que son de todas y de todos nosotros. Mucho se decía que Andrés Manuel era un comunista, chauvinista, que no iba a colaborar con otros gobiernos, con otros países, y sin embargo vemos cómo hay una renovación del Tratado de Libre Comercio. En el tema de salud, importantísimo, vemos cómo gobierno federal pues construye 130 nuevos hospitales, mientras los anteriores gobiernos abandonaron 300 hospitales. Vemos cómo casi 1,000 hospitales pudieron ser reconvertidos y completamente equipados para poder pues enfrentar la pandemia y esta crisis sanitaria que vive el mundo. En el tema de educación, muy importante me parece a mí el rescate a las y los jóvenes, estos jóvenes que antes pues nos criminalizaban, nos abandonaban, mientras nos llamaban ninis, nos decían pandilleros, mientras nos masacraban, decían que íbamos armados hasta los dientes mientras estábamos estudiando. Y ahora, pues lo que hace Andrés Manuel, en lugar de como los anteriores gobiernos que se sentaban a hacer negocios millonarios con el narcotráfico, a hacer dinero, él les quita la base social a las células del crimen organizado. Y por supuesto, importantísimo en el tema de seguridad, vemos una disminución de la tendencia de homicidios y de otros delitos, pero sobre todo vemos un reconocimiento
de Andrés Manuel López Obrador, que es muy terco y mucho le agradecemos esa terquedad porque es lo que lo ha llevado a hacer posible el cambio, a nunca rendirse. Vemos un reconocimiento de que hay un aumento en el tema del feminicidio, en el tema de la violencia de género. Por supuesto, yo veo a un presidente muy humilde que da la cara a 31 millones de mexicanas y mexicanos que estamos con él y que la oposición se vuelve loca, Vicente, porque dice, ¿cómo es posible que Andrés Manuel, tras haber gobernado 2 años este país, no haya tenido un solo roce significativo en los niveles de aprobación? En plena pandemia refrenda sus niveles de aprobación, crecen sus niveles de aprobación, no solo 31 millones de mexicanas y mexicanos estamos con él, sino que somos muchas y muchos más. Mucho les duele a la oposición que el presidente pueda informarnos todos los días, porque hay que decirlo así, han sido más de 500 informes los que nos ha dado el presidente a través de sus conferencias mañaneras, a través de sus informes de gobierno, porque su gobierno comenzó incluso antes de tomar posesión, inició desde la transición, y imagínate, un presidente que hizo su plan de gobierno en 3 ocasiones, escuchando a la gente y recogiendo los sentimientos más profundos del pueblo mexicano. Qué gran presidente tiene México, qué gran presidente hay en América Latina, un gran referente del mecanismo de rendición de cuentas, de transparencia, también de gobierno abierto. Yo estoy feliz de poderlo escuchar, cada vez más humilde, cada vez más modesto, celebrando y también reconociendo, Vicente. Ya que estás refiriéndote al presidente Andrés Manuel López Obrador de esta manera, a 2 años, muchos nos llamarán chairos por expresar alguna simpatía o alguna situación positiva sobre la Cuarta Transformación, pero a 2 años, ¿cómo se le llamaría, por ejemplo, a un Javier Risco, disque periodista o comunicador que tiene un espacio importante en radio, en W Radio, por las mañanas, con Gabriela Warkentin, y también un espacio en televisión en Bloomberg, que escribe, pues termino de escuchar el informe y no me queda la menor duda que vivimos en Dinamarca? Entiendo que tú no te ofendas si te dicen chaira, no. Pero ¿cómo se le puede llamar a un pendejo, perdón, a un comunicador como este, querida Andrea Chávez? Que le entren al debate, que le entren al debate. Querida Andrea. Sí, perdón, me entró una llamada. Que le entren al debate, que nos digan cuál de los 97 promesas cumplidas de las 100 que hizo no es cierta, que le entren, y que le entren con índices, que le entren con datos, que le entren pues con sus cifras, porque pareciera que lo único que tienen es posverdad, que lo único que tienen es narrativa, que lo único que tienen es intentar desprestigiar una cosa que es real. Que me digan a mí uno de los 97 objetivos cumplidos que no es verdadero. No han podido enunciar siquiera uno, Vicente. Es lamentable verlos, como al senador que intenta, por cierto, ser gobernador de Querétaro, pues intentando denostar al gobierno más legitimado, más apoyado por el pueblo que ha tenido la historia más reciente de México. Mucho han de odiar al pueblo, mucho han de odiar a la gente, mucho han de estar en contra de la voluntad popular como para atreverse a sacar videos de este estilo. Mucho también ha de estar en contra de la gente, las y los que intentan llamarse periodistas, entre infinitas comillas, pues que según informan, pero no tienen ni un solo dato que contrastar, no tienen ni un solo argumento firme que poder poner encima de la mesa. Es verdaderamente lamentable, porque además el periodismo está hecho para informar, el periodismo está hecho para hacernos partícipes de la verdad, y si a mí me preguntan, creo que hoy fuimos partícipes de un producto verdadero, de un producto honesto, de un producto efectivamente real. Ojalá
Risco, ojalá López Dóriga, ojalá todas y todos estos, entre infinitas comillas, periodistas de una vez por todas se pongan del lado de la verdad. Si ellos dicen estar de manera de contrapeso al poder, quieren desenmascarar al gobierno, nunca lo hicieron antes cuando sí teníamos gobiernos autoritarios, nunca lo hicieron antes cuando sí teníamos gobiernos corruptos, nunca lo hicieron antes cuando teníamos unos índices de impunidad que llegaban casi al 100%, y ahora dicen, pues bueno, creo que no vi ni un solo elemento verdadero, creo que no vi, pero no tienen ni un solo argumento, Vicente, es verdaderamente lamentable. A mí me da mucha vergüenza la prensa mexicana de los grandes consorcios mediáticos, porque lamentablemente no han entendido que la transformación no solo llegó al gobierno, sino que también tienen que transformarse los medios de comunicación, tienen que transformar las líneas editoriales, tienen que transformar la manera de hacer partícipe a la gente de la verdad y no estar siempre atendiendo a intereses particulares de empresarios, a intereses de los grandes capitales. Necesitamos ya empezar a ver más espacios como Sin Censura, más espacios como los de Adivina Duarte, más espacios como los de Hans Salazar, más espacios que verdaderamente sean honestos, que verdaderamente atiendan a la verdad, esa verdad que pues tanto tiempo, de la que tanto tiempo nos privaron, Vicente. Yo me siento verdaderamente afortunada de poder vivir en una época de transformación, en una época histórica que sé que nuestras nietas, nuestros nietos van a leer en los libros de texto como el cambio que necesitaba México para poder salir adelante. Mi querida Andrea Chávez, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales y para que continúe este debate que tú estás proponiendo, aunque te adelanto, no le van a entrar porque no tienen bases, no tienen argumentos? Nunca le van a entrar, Vicente. Ojalá tuvieran unos 40 minutitos para leerse la guía ética. Ojalá se dieran un poquito de su tiempo cuando la pandemia nos permita salir a la calle y conversar con la gente, salir a conocer lo más profundo de México, salir a conocer los grandes índices de pobreza que dejaron los gobiernos a los que tanto apoyaron y los gobiernos de los que formaron parte. Yo los y las invito a seguirme en mis redes sociales, Andrea Chávez Tren, absolutamente todas, Twitter, Facebook, Instagram, por favor. Allí las y los espero, les mando un fuerte abrazo y que siga esta celebración. Faltan 4 años de transformación y a 2 años puedo decir, elegimos bien, Vicente. Shh, no digas muy fuerte lo de los 4 años porque no va a poder dormir Javier Lozano, por favor. Pobres, se les va a quitar el hambre, no van a poder dormir. Ya vienen las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, como decía Zenén, ya estamos viendo allí tambaleando al gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, ya estamos allí tambaleando a muchos de la llamada oposición, que es muy chafa. Ojalá se pongan a organizarse, ojalá se pongan a escuchar al pueblo, que pues lamentablemente para ellos los aventaron al basurero de la historia. Te agradezco mucho el espacio, querido Vicente. Te mando un abrazo, Andrea. Buenas noches, que descanses. Igualmente. Gracias, cuídate.